Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar este conversatorio que inaugura el mes de septiembre, un mes que para nosotros siempre es muy importante porque es el mes de la fotografía, es el mes de una celebración de la imagen en República Dominicana, aunque lo vamos a hacer hablando de literatura, con el conversatorio Las armas secretas del escritor. Y para ello contamos hoy con la presencia de José Manuel Fernández Pequeño. Y para nosotros también es algo muy significativo y de mucho agrado, porque es el reencuentro con un colega, con un amigo, con un compañero de muchos años, sobre todo para mí, que es un compañero de más de 40 años, de coincidir. Eso fue antes de nacer, él me conoció antes de que yo naciera. En el preámbulo de mi nacimiento, él se cruzó en mi vida. Yo iba a decir que él me cruzaba la calle cuando yo iba a la primaria. Bien, José Manuel Fernández Pequeño nació en Bayamo, Cuba. En su blog, que se llama Palabras de que no está, ha escrito que él es español de origen, cubano de nacimiento y dominicano por agradecimiento. Lo que lo hace una persona que es portadora de una diversidad y de identidades múltiples que lleva con muy buen talante. Es licenciado en Letras, graduado de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, así se llama la universidad. Profesor, narrador, ensayista, crítico literario, investigador, promotor cultural y otras muchas cosas que voy a pasar por alto. Es fundador de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, es fundador y editor de la Revista del Caribe, trabajó como editor de diferentes editoriales en Santo Domingo y fue gerente de programas culturales aquí en el Centro León durante algunos años. Ha publicado diferentes libros, entre ellos Periplo Santiaguero de Max Enrique Ureña en el 89, Regino Botti, Cartas Orientales en el 90, Las Cosas de Cierto Mundo en el 92, Críticas sin Retroceso en el 94, Cuba, la narrativa policial entre el querer y el poder, también en el mismo año 1994, Caminos para llegar al héroe en el 95, Lino Novas Calvo, 8 narraciones policiales en el año 95, Un tigre perfumado sobre mi huella en el 99, En el espíritu de las islas, Los tiempos posibles de Max Enrique Ureña en el 2003, Cuentos para Angélica en el 2003 también, La mirada del camino 2006, Tres eran tres en el 2007 y otra serie de publicaciones, tanto en los periódicos, en las revistas, nacionales e internacionales. Fernández Pequeño ha recibido numerosos premios: el Premio a la Memoria de la UNESCO en ensayo en el año 97, Premio Internacional Casa de Teatro en cuento en Santo Domingo en el 2001, fue finalista del Concurso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Libreza Julio en Ecuador en el 2003 y otros muchísimos premios y otras menciones y reconocimientos que su obra ha sido objeto. A Fernández Pequeño, yo, como dije hace un rato, lo conozco en realidad desde hace más de 40 años y desde entonces ha formado parte de mi mundo de amigos, de libros y de escritores, con amigos, libros y escritores con los que me he querido relacionar
uno quizás no escoge a su familia, pero sí escoge a sus amigos. He tenido con la de hoy, la oportunidad de presentarlo 3 veces en mi vida. La segunda fue en el Gran Teatro del Cibao en el año 97, cuando puso en circulación 3 eran 3. La primera fue en Santiago de Cuba, durante la década de los 70, en que insistió en que le presentara a una muchacha. Y esa resultó la presentación más fácil. Raquelita, este es Pepe. Para la segunda presentación tuve que escribir algunas ideas que ahora quiero que ustedes me permitan retomar. En esa oportunidad decía que Pequeño poseía esa extraordinaria vocación de cuentero empedernido y de cuentista espléndido. Cuentero porque dominar el arte oral de contar, que comunica y expresa por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, historias que ha vivido, que otros han vivido, o que sencillamente él se inventa y reinventa, haciéndolas cada vez más atractivas y diferentes. Este cuentero es capaz de mantenernos atentos durante horas. Yo recuerdo que al principio de llegar al Centro León hacíamos algunos viajes a Santo Domingo, a otras regiones del país, y regresábamos en la noche. Y en una de las primeras veces que hicimos esos viajes, Pequeño se manifestó como ese cuentero espléndido que es, y al día siguiente José Enrique Tavares, que está ahí, me llamó y me dijo: oye, ese cubano se tragó un radito con batería y todo. Pero es cuentista por tener la capacidad, como dijera Juan Bosch en Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, de dedicar esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo de análisis para transformar esas anécdotas en historias estructuradas, hermoseadas y transformadas en el género literario que conocemos como cuento. Cuentero y cuentista se mezclan, se funden, se confunden, se hacen una sola persona en este escritor que recorre con una mirada divertida y a veces burlona la realidad para rescatar del naufragio de la memoria historias personales que nos ayudan en la búsqueda permanente por encontrar razones al ser y a la existencia. La enorme mayoría de las cosas que están en mis libros las he escuchado en labios de mis amigos o de personas de las cuales pasé alguna vez, confiesa Pequeño en una entrevista que alguna vez le hicieron. Así que para una buena semblanza bastaría decir que Pequeño es observador, cuentista y cuentero. Los vientos de Ochún, dueña de las aguas dulces de los ríos y manantiales, lo han traído nueva vez a Santiago para escucharle y disfrutar con él sus comentarios sobre otro de sus libros, que es El arma secreta, que esta noche estamos presentando. Así que con ustedes, Fernández Pequeño. Yo, bueno, ya no le voy a agradecer a mi Felipe porque, como él mismo dijo, lo conozco desde antes de nacer, ¿no? Así que, en realidad, esto que él dijo al final es absolutamente cierto. Yo soy un ladrón, exactamente eso es lo que soy, en el sentido que el gran escritor cubano José Soler Puig, gran novelista, lamentablemente no tan conocido como debía, pero les garantizo que de calidad tan alta como los más altos novelistas de la tradición latinoamericana, decía Soler que un escritor era un ladrón. Nosotros nos nutrimos de robarle a quienes después van a comprar y leer los libros, es decir, les robamos sus ideas, sus palabras,
cambiamos y después se la ponemos en los libros como si fueran nuestras. Yo quiero, antes de comenzar, aclarar algo que me resulta muy importante. Cuando uno está interesado en dedicarse al oficio de escribir, a ser escritor profesional, pues empieza a buscar de dónde aprender. Es decir, algo que parece muy simple, pero que ya me di cuenta, ya me conformé en que me voy a dedicar toda mi vida a buscarlo y no lo voy a encontrar, porque en la propia búsqueda está realmente la verdad de lo buscado. Y es que, ¿qué es literatura y qué no? Es decir, ¿qué hace que un grupo de palabras juntas sea literatura o no sea literatura? En ese sentido, cada vez que fui a escuchar a un escritor decirme cómo escribía, siempre salí decepcionado. Y les confieso que algunos de esos escritores tenían apellidos muy recomendables. O sea, podrían ser, por ejemplo, apellidos como Cortázar, ¿verdad?, o como Rulfo. Aún así siempre salí decepcionado, porque salía con la seguridad de que todo eso estaba muy bien y sonaba muy bonito, pero a mí no me servía absolutamente de nada. Hasta que un día logré explicarme por qué pasaba esto. Es decir, por qué oír decir a García Márquez que él escribe o escribía con un mono de mecánico puesto y que cuando se trababa en lo que estaba escribiendo desarmaba las plumas, las pilas y esas cosas de la casa, es decir, de las cañerías de la casa y eso. No me servía, a mí no me servía absolutamente de nada. Y es que en realidad hay una enorme cantidad de escritores diferentes. Cada escritor es distinto de acuerdo con la razón por la cual escribe. Hay quien escribe porque escribir lo libera, lo hace sentir liberado. Hay quien escribe por juego, por hobby. Hay quien escribe para divertirse él o para divertir al otro o ambas cosas. Hay quien escribe por la fama, que quiere ser famoso, ¿no? Hay quien escribe por el dinero, ¿sí?, quiere contar buen dinero, vivir de eso, lo cual es indudablemente muy lícito. Hay quien escribe para trascender, palabras extrañas si las hay. Es decir, entonces la literatura es algo así como una suerte de religión en la que usted se dedica para después de la muerte pues mantenerse vivo en una suerte de trascendencia que no sé si se parecerá al paraíso, pero por lo menos es una trascendencia. En mi caso, hay quien escribe por una mezcla de algunas de estas razones. Es decir, hay quien mezcla algunas de estas razones y esa es la razón por la que escribe. En mi caso, fue muy importante el día que pude contestarme la pregunta ¿por qué escribo literatura? Ustedes dirán, pero eso debió ser lo primero. Pues no, absolutamente no. Es decir, necesité mucho tiempo para saber por qué escribía literatura. ¿Por qué cuando no estaba escribiendo me convierto en un ser mucho más insoportable de lo que soy normalmente? Me siento mal, estoy desequilibrado, etcétera, etcétera, y mi mujer me pone a dormir en el sofá. En realidad, yo escribo como una manera de investigación. Es decir, la única manera que yo tengo de entender la realidad que me rodea y mi lugar dentro de esa realidad es haciendo ficción. Bueno, el científico social tiene todo un grupo de elementos científicos para el sociólogo, el psicólogo, para estudiar la realidad. Y los científicos de otro tipo, más exactos, pues también las tienen. En mi caso, la única manera que yo tengo de entender lo que me rodea y de entenderme a mí mismo es a través de la ficción. Es decir, es deformando la realidad, trabajando sobre la realidad de esta manera. Si no lo hago, pues no entiendo nada, me desequilibro y como soy Libra, pues ese desequilibrio realmente me produce un enorme desasosiego. En este sentido, esto lleva a un elemento esencial, es decir, el material
con el que escribo está en la calle, en los lugares donde me muevo. Yo estoy todo el tiempo, inconscientemente, escuchando, viendo y grabando a los demás. Yo estoy todo el tiempo fichando y metiendo en el disco duro las cosas que me rodean, una expresión, un gesto, una manera de comportarse, todo el tiempo. Y eso se va reelaborando en algún lugar de mí que no sé cuál es, ni voy nunca a determinar, y un día se convierte en una voz que me habla dentro de la cabeza, que obviamente no es mi voz, ¿no? Y esa voz habla con absoluta autonomía y me va mostrando haciendo una suerte de ejercicio de síntesis las verdades con las cuales puedo después vivir. De ese modo, y para que nos entendamos completamente, necesito cometer una perogrullada para que tengamos claro qué es lo que voy a decir después. Las relaciones entre la realidad y la ficción literaria, así expresada como mecanismo heurístico, como mecanismo de investigación, simplemente se pueden enunciar de esta manera. Es decir, es una reelaboración de la realidad que en mi caso necesariamente parte de la realidad real. Es decir, yo no puedo escribir desconectado de esa realidad. Yo no puedo hacer ficción pura. Es decir, yo no puedo hacer eso. Por eso quizás nunca escriba ciencia ficción, no creo que realmente sea capaz de hacerlo. Yo tengo que partir de la realidad en la que me encuentro inserto, aunque lo que narro esté situado en el siglo XIV antes de nuestra era. Y a partir de ahí hay un proceso de síntesis, de recreación de la realidad que produce una nueva realidad ficcional, en la cual, a través de la cual es posible vislumbrar ciertas verdades que normalmente están ocultas en la realidad real, que no son visibles a simple vista en la realidad real. Por eso no me interesa la literatura ni de denuncia, ni sociológica, ni política. Es decir, la literatura de ficción hecha para hacer política, para hacer sociología, no me interesa, porque no quiero que me digan cómo es la realidad en la que vivo todos los días. En esa vivo todos los días. Lo que me interesa es que me digan cuáles son los nervios que corren por debajo de esa realidad y la hacen una realidad humanamente sensible. A eso me voy a referir cuando hable de ficción. Por lo tanto, lo que escribo es una realidad inventada que parte de la realidad y donde se funden una enorme cantidad de cosas con las que me tropiezo constantemente, personas, palabras, hechos, sucesos históricos, sucesos políticos, etcétera, que se van mezclando y armando una síntesis especial que al menos a mí me permite calar profundamente en la realidad y en los seres humanos. Es decir, se escribe para conocer la vida, se escribe para hablar de la vida y hacerla palpable en aquellos rincones que es más difícil entenderla. Se escribe para vivir. Yo escribo para vivir. Y para mí escribir es como respirar, como comer, absolutamente. No puedo dejar de hacerlo. Cada vez que me preguntan, ¿tu libro se está vendiendo bien? Siempre respondo, yo no sé. Yo no soy librero, porque tampoco me interesa. Pues nunca he vuelto a leer un libro que haya escrito y publicado. No lo vuelvo a leer porque no me interesa. Ya me enseñó lo que yo quería enseñar. En ese sentido, el 18 de marzo de 1998 me aterricé en la República Dominicana, a la cual ya había venido antes, pero ahí llegué con la mala intención de quedar. El país siempre tendrá que reprocharle a los Pérez, de los cuales hay una representante conspicua esta noche aquí, tendrá que reprocharle el haber tenido que cargar conmigo durante 16 largos años, más todo lo que quedan de aquí en adelante.
porque fueron ellos los que me acogieron y los que me permitieron instalarme en este país, algo por lo cual no voy a agradecer porque siempre será un agradecimiento muy pequeñito para lo que realmente yo les debo a todos ellos. Y para un escritor que trabaja indagando en la realidad, por supuesto me encontré con una realidad distinta a aquella en la que me había criado. Ya tenía 45 años, es decir, no estaba en formación exactamente, ya era un ser totalmente adulto. Y por supuesto esto me trajo un enorme desasosiego. La primera expresión de ese desencuentro con la realidad real de la República Dominicana, que según se dice es muy... Los dominicanos, los cubanos nos parecemos mucho, lo cual es totalmente incierto. Las diferencias entre las culturas cubanas y dominicanas son descomunalmente grandes, enormes, cuando uno se mete en las interioridades de las cosas. Y el primer indicio, por supuesto, para mí, que soy un escritor, fueron las palabras. Es decir, yo tropecé con un idioma, con un español que era completamente distinto al español que yo estaba acostumbrado a manejar. Es decir, cuando llegué, lo primero que me di cuenta es que los dominicanos hablan cantando. No sé si se han dado cuenta de que todo el que habla una lengua, una versión de la lengua original tuya, una versión distinta, a ti te parece que canta. Tú no cantas, no, ellos cantan. Entonces mi primera conclusión sobre la realidad dominicana fue, yo dije, ah caramba, los dominicanos hablan cantando. Pero a partir de ahí, las palabras empezaron a agredirme. Empezaron a convertir en un conflicto mi intento de meterme dentro de la sociedad dominicana. Donde quiera que yo decía, usted es cubano. Con lo cual te están diciendo, usted es extranjero, ¿verdad? Usted es el otro, distinto a mí dominicano. Y como yo quería ganarme los cheles y vivir en República Dominicana, pues necesitaba meterme ahí dentro, entender realmente todo aquello. Por lo tanto, las palabras comenzaron a mortificarme. En 1999, repito, llegué en el 98, en el 99, gracias a Diógenes Céspedes, el gran crítico literario dominicano, yo tenía una columna los sábados en La Cultura del Siglo, que era un suplemento que él hacía, que Diógenes hacía, editaba. En el Siglo, el periódico El Siglo. Para mí la columna fue un deslumbramiento, era un viejo sueño, tener una columna fija para hablar disparate de cultura sin que me censuraran, ¿verdad? Entonces, para mí eso estaba... Y en esa columna escribí, precisamente motivado por las palabras, escribí en algún momento un texto que se llamaba Las fronteras de Santo Domingo a Santiago de Cuba. Les voy a leer un fragmento para que tengan una idea. Dice, las fronteras reales se encuentran fuera de la geografía. Están marcadas de forma tan movediza como verdadera en la suelta cotidianidad del lenguaje. Entre el paisaje que despide al viajero en Santo Domingo y el que lo recibe en Santiago de Cuba hay poquísimas diferencias. Es en el corpus elocutivo concreto donde nos golpea el cambio que delimita dos culturas en apariencia muy parecidas y en el fondo tan distintas. A medida que los trámites aduanales avanzan, el señor, don o caballero dominicano va cediendo terreno hasta reducirse a un compañero omnipresente y englobador. Y enseguida, como ejército que ha recibido orden de asalto, hacen su aparición el adverbio poco, en componenda con su diminutivo poquito, que se encarga de borrar el chin breve y el todavía más sonoro chin chin. El sustantivo espejuelos desconoce a su gemelo lentes y el adjetivo bacán se niega a convertir la admiración hegemónica con chulo y menos todavía con el superlativo chulísimo. Es un testimonio
de cómo yo estaba metido en un enjambre de palabras que no acababa de agarrar, que no lograba realmente aprehender. Y esto para un escritor es vital, porque el escritor es el oficiante de las palabras. De ese mismo modo, el primer cuento que escribí en la República Dominicana y que se tituló AM, es decir, antes meridiano, es un cuento sobre un cubano que llega a Santo Domingo y se ve frente a la realidad dominicana como yo mismo me estaba viendo, solo que aquel era un cubano mucho más joven, negro y especialista en la radio, Aníbal Sosa se llama ese personaje. Y él, como tiene que ganarse la vida, anda buscando cómo entrarle a la realidad dominicana, que no tengo que contarles a ustedes que no es muy cómoda para esas cosas, y consigue, buscando de qué vivir, consigue un trabajito como vendedor ambulante. Es decir, él consigue un trabajo vendiendo un folleto de medicina naturista en las guaguas, en las onzas, que entonces eran nuevas, el amigo Hamlet Herman andaba organizándolas, en la que subía por la 27 de febrero, en Santo Domingo, en la capital. Entonces ahí él vendía un folleto naturista. Como usted se dará cuenta, para vender un folleto naturista, a él se le planteaba un problema, que las frutas, las viandas y en general los productos de la agricultura no se llaman igual en Cuba que en República Dominicana. Entonces cuando él empezaba a vender el folleto y mencionaba estos frutos en cubano, pues la gente lo miraba como se diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Este relato tuvo la inmensa fortuna de recibir el primer premio en el concurso iberoamericano de cuentos de Casa de Teatro. El primer año, es decir, 2001, que fue el primer año que este concurso se abrió para toda Iberoamérica. Y hay un momento del cuento en que él tropieza con las palabras, como mismo yo estaba tropezando con las palabras. Eso dice así. Ya él está vendiendo el folleto en las guaguas. Dice, también se me impuso otra forma de nombrar. Y en ese trayecto, pescando en las caras de extrañeza que los pasajeros de las guaguas ponían a veces mientras les hablaba, aprendí que la papaya había cubierto la putería de su masa con el casto título de lechosa. La noble malanga ganaba punta y terminaba en yautía. La pimienta dulce, tan de mi gusto mosquita muerta, prefirió la vulgaridad de ser malagueta. La guitarrera naranja había tomado la contraseña exótico de China, tan falta de imaginación que ni siquiera llegaba al juguetón chinola. El boniato, dulce y buena gente hasta en sonido, ganó en batata arrogancia musical. Y así, con la marcha de los días, fui cruzando un puente de palabras, acercándome a una mañana que por obligación debía parecerse a cualquier otra mañana. De este modo, cuando yo terminé el libro del que forma parte esta narración y que se llama Tres eran tres. Tres eran tres es un libro que reúne 4 relatos, todos están referidos a cubanos que se van de Cuba, pero en diferentes, es decir, uno está en la travesía, otros son los padres de un muchacho que intenta una salida ilegal con todo lo que eso significa y así sucesivamente. Cuando terminé ese libro, que fue publicado por la editorial Norma y al cual pertenece AM, me vi ante una enorme disyuntiva. Estaba dominado por lo que yo llamo la lengua del desconcierto. Era una lengua que no acababa de dominar. Eran 2 códigos, el código dominicano y el cubano, arremetiéndose uno contra el otro sin que acabaran de engancharse, y yo dependo de las palabras. Y entonces empecé a escribir unas narraciones que me venían de pronto hacia la cabeza. Llegaban de momento, había una voz que empezaba a hablarme y yo me sentaba a escribir de madrugada, como hago siempre, sin saber a dónde iba. Yo sencillamente escribía, pero eran unas narraciones que no tenían nada que ver una con la otra. Eran unas narraciones que yo no sabía a dónde llegaban, que nunca estaban terminadas.
Y aquello me hacía realmente sentir muy mal, porque yo no tenía dominio del oficio, no tenía dominio de lo que estaba haciendo, no sabía qué camino estaba caminando, caminaba a ciegas. Además de eso, me pasaba una cosa tremenda: no podía escribir sobre el pasado. Ninguna narración que intentaba sobre el pasado me salía, solo podía escribir sobre el presente, sobre lo que me estaba pasando en ese momento. Y esto para mí era anonadante, realmente anonadante. Hice lo único que se puede hacer, que puedo hacer yo con la literatura y con las mujeres a las que amo, que es dejarme llevar. Yo no puedo hacer otra cosa. Dejarme gobernar es que la vida me ha enseñado que es la mejor manera de manejarse con la literatura y con las mujeres. Dejar que te gobierne. Tú cobras y le llevas el salario y dices: mira, misma, aquí está el salario, dispón ahí. Claro, eso te da la ventaja de que después tú eres el que reclama. Pero ¿qué pasa con el salario en esta casa? Porque si no es al revés. Yo no sé lo que está pasando con los cuartos, aquí se desaparece. Pero bueno, entre 2005 y 2012 fui escribiendo estas narraciones que venían así, que a mí me parecían sin hilación entre una y otra, y me moví en ese desconcierto todo el tiempo. Si me pongo a pensar qué elementos fueron clave en ese tiempo, en esos años, para que esta situación madurara, puedo recordar tres, esencialmente. Lo primero fueron mis estudiantes. Gracias a personas como Andrés L. Mateo, como Carlos San Giovanni o como Manuel Matos Moquete, logré vincularme a la docencia universitaria, al menos en 3 universidades dominicanas. Para mí eso es muy importante. Yo siempre he dado clases en las universidades y para mí es vital hacerlo. Daba clases de español en algunas y de comunicación en otras. Con los estudiantes me pasó una cosa curiosísima y hasta un chin paradójica. Yo debía enseñarles a ellos, por el programa, a utilizar el español correcto, entre comillas lo de correcto, el español correcto. Yo debía enseñarles a hablar el español correcto. Y entonces ellos me enseñaban a mí a hablar el español dominicano de la calle. ¿Verdad? Entonces, como a ellos les gustaba, en la clase yo decía muchas malas palabras y esas cosas, y eso les gustaba, yo los retaba a que yo les decía, yo les voy a hablar en cubano y ustedes me lo van a traducir al dominicano, ¿no? Y como en cubano hay muchas jergas, ¿no? Pues era muy interesante. De modo que cada vez, yo les dije muchas veces que yo aprendía más con ellos que ellos conmigo. Nunca me lo creyeron. Ellos creían que yo lo hacía por un problema populista, ¿no? El profesor buena gente, para que creyeran que era buena gente. En realidad es verdad. Y no me lo van a seguir creyendo. Yo aprendí más con mis estudiantes que ellos conmigo. Eso es absolutamente cierto. El segundo elemento se lo debo al Centro León, al cual vine en el 2007, para desgracia de algunos presentes el día de hoy, en la noche de hoy. Porque el Centro León me obligó a un contacto íntimo con las artes visuales contemporáneas de la República Dominicana. Y en ese participar en los procesos creativos de los artistas contemporáneos dominicanos, en ese asistir a los desafíos, a las derrotas, a los tropiezos, pero también a los sueños, a las victorias, a los anhelos de los artistas en el acto creador, me fui acercando a un arte contemporáneo dominicano que está caracterizado primero por lo procesual, segundo por la enorme cantidad de códigos distintos que mezcla en su creación sin ningún tipo de prejuicio, sin preguntarse si esto es dominicano, si esto es chino, si esto vino de Canadá, si esto, bueno, Canadá como dicen acá, si esto, para nada, y sobre todo un arte
que no pretende decirle nada al espectador, sino obligar al espectador a que sea quien le diga algo a la obra de arte. Y eso para mí fue vital, porque yo estaba situado en la frontera entre dos códigos culturales que estaba tratando de hacer dialogar dentro de mí sin que yo mismo me diera cuenta. Por lo tanto, esa hibridez del arte contemporáneo dominicano me fue como ablandando por dentro. Ya cuando tenía una idea de lo que estaba pasando, ya cuando sabía por dónde venían las cosas, ya el desasosiego había ido cediendo. Aquí en la sala de artes visuales, la sala general, me tropecé con la obra Hojas y Ojos de Mario Grullón, ¿verdad? Y recuerdo que Pedro José me llamó porque nos las habían prestado y la pusimos en la sala, y me llamó para que viera si me parecía bien cómo lo habían ubicado dentro de la museografía de la sala. Y cuando la vi, me dije para mí, eso que dice el cuadro es lo que yo quiero decir con mi libro de cuentos. Y entonces me comuniqué con el doctor Marcel Morel, que está aquí y al que le agradezco su presencia y al que no tendré cómo agradecerle, y le dije, yo estoy escribiendo un libro de cuentos, si el día que se publique a mí me gustaría que esa obra fuera la portada del libro, y yo quisiera saber si ustedes me van a autorizar. Y él me dijo, sí, no hay ningún problema. Y efectivamente, cuando El Arma Secreta fue premiado como Premio Nacional de Cuento de la República Dominicana en 2013, efectivamente yo llamé al Centro León, ya yo estaba en Miami, y le dije, por favor, hablen con el doctor Morel y díganle que yo necesito la obra. Y efectivamente, hoy es, para mi enorme fortuna y para mi gran satisfacción, es la portada del libro El Arma Secreta. El tercer elemento está situado en la cultura popular dominicana, con la cual siempre tuve un gran contacto, pero que el Centro León convirtió en continuo, en constante. Y en ese sentido, la figura de Abuilda Reyes resulta fundamental. Resulta fundamental. Es decir, fue ella quien me fue introduciendo en el interior del trabajo de los artistas populares dominicanos y en particular de los barrios de Santiago. No fue una cosa que me cayera en la cabeza como una guanábana. No. Fue un proceso como por capas. Un día, pues los tres Reyes Magos llegaban en una yola. Otro día, el Santa Claus, que por cierto no es parte de la tradición dominicana, se caía en paracaídas aquí frente al Centro León. Y otro día eran los artesanos. Y un día, yo me dije, caramba, ya entendí. Y en ese momento supe que no era un problema de palabras. En ese momento descubrí que todo código, todo lenguaje, no es solo un grupo de palabras diferentes. Todo lenguaje es una manera diferente de mirar la realidad. Todo lenguaje es una manera distinta de entender y de procesar la realidad. Y si ese lenguaje nuevo te descoloca no porque tú no conoces las palabras. No, señor, te descoloca porque ese lenguaje te está diciendo, mire, la noción del mundo que usted tiene está incompleta. Mire, hay otra manera de ver la realidad, hay otra manera de entender al ser humano. Y eso fue lo que me hizo a mí el español dominicano. Me puso delante de otra manera de entender la realidad y de entender al ser humano. Por lo tanto, no era aprenderse un montón de palabras, ni un tipo de sintaxis, ni una manera de hablar. No. Era entender una manera de ver el mundo. Y yo ahí creí descubrir cuál es la clave de la manera en que la cultura dominicana ve al mundo, que está situada en lo insólito. La vida dominicana es el reinado de lo insólito. En la realidad más palmaria, en cualquier momento de la realidad más común de la República Dominicana,
siempre salta un elemento insólito que te hace pensar en la realidad de una manera diferente y ver que lo que te rodeaba tiene un carácter que hasta ese momento no habías visto. Móntese en un concho. Móntese en un concho. O vaya por la calle y oye decir, ese tigre es un león. Algo que para cualquiera que hable español es absolutamente insostenible. Y en ese momento me di cuenta de qué era lo que unía a todas esas narraciones que yo había ido escribiendo de forma incompleta durante casi 6 o 7 años. Era lo insólito. En todas las narraciones aparecía algo insólito que hacía que los personajes se dieran cuenta de que habían vivido en una realidad durante toda su vida sin entenderla realmente. Y me dije, ay, aquí es donde va. Y entonces, y esto fue en 2012, comencé a reescribir una por una todas las narraciones. En ese proceso, el caballero Máximo, sentado allí, me invitó al taller de narradores de Santiago. Hicimos un debate de lo más interesante allí y fue donde yo pude sistematizar qué era lo que yo quería hacer. En la misma medida que fui entendiendo la realidad que me rodeaba y mi lugar en esa realidad que me rodeaba, también pude entender que la frontera del lenguaje entre lo dominicano y lo cubano no necesariamente era un conflicto, sino que era un enriquecimiento. Yo tenía la opción de ver cosas que probablemente para un dominicano que hubiera vivido toda su vida en el país eran más difíciles de ver, porque yo la estaba mirando con otros ojos. Y entonces reescribí todas estas narraciones. Las fui reescribiendo una por una. Las que tenían 3 páginas llegaron a tener 28. Y así se fueron armando una tras otra. Y de pronto pude ir al pasado. De pronto pude escribir sobre el pasado. Y el pasado comenzó a fecundar estas narraciones. La historia, por ejemplo, del niño que en un poblado del interior de la zona norte de la República Dominicana de pronto le nace un ojo en el centro de la frente, es decir, se convierte en un cíclope, se ubicó ya no en el presente, sino en los esfuerzos por sacar al Balaguer de los 12 años del poder. Y así el pasado comenzó a fecundar estos cuentos. ¿Qué ocurrió? Pues algo muy simple, que de pronto los cuentos revelaron cuál era su real significado. En todos los casos, me di cuenta, al terminar, que lo que ocurría de maneras distintas, de forma completamente diferente, era lo mismo. Un personaje se había pasado su vida luchando por conquistar algo que sin embargo estaba ahí, a su lado. Creía que la felicidad era el dinero y se había pasado la vida matándose y de pronto se daba cuenta algo extraño que ocurría en su vida lo llevaba a darse cuenta de que eso que había salido a buscar estaba ahí, a su lado, siempre había estado ahí e incluso lo había hasta perdido por no darse cuenta de que esto era lo que había que cultivar. Y entonces me dije, yo necesito, bueno, había escrito un mini cuento, una minificción, que es hoy la que abre el libro, El Arma Secreta, que se llama Los Conquistadores, y que es muy breve, es una minificción. Dice así, se llama Los Conquistadores, dice: llegaron muy lejos, navegando sobre el mar de los juncos, cuyo ominoso oleaje fue borrando poco a poco el parpadeo de los odios y de los amores que dejaban atrás. Entre asalto y asalto, el general y sus asistentes se ocuparon de que no hubiera tiempo para el recuerdo, esa enfermedad de los débiles que pone en riesgo cualquier empresa de conquista. Cuando se sintieron dueños de la plaza, decidida con amañada industria e insano fervor la última batalla, los vencedores comprendieron
que toda la maravilla por conquistar había quedado en casa, donde el tiempo tampoco se había detenido y, como ocurría con ellos mismos, seguramente ya nada sería igual. No atinaron a lavar la sangre de sus cuerpos, mucho menos llamaron a los poetas para que cantaran la gloria del triunfo. ¿Para qué? Si el solo hecho de haber emprendido aquella expedición era una derrota. Y a partir de aquí me dije, esto es el libro. Y entonces escribí un último relato que se llama El arma secreta, que es un desarrollo de esta idea. Es decir, el libro empieza con este mini cuento y luego termina con un relato que desarrolla esta idea. La idea del conquistador que sale a conquistar y luego que logra la victoria se da cuenta de que todo es una enorme derrota, porque los verdaderos tesoros estaban en el lugar de donde salió y él los ha abandonado. ¿Ven? Entonces, escribí este relato, fue muy trabajoso. Inicialmente pensé ubicarlo durante la invasión a Irak por los Estados Unidos, pero no me salía porque el elemento político me robaba la metáfora. Es decir, se me imponía la metáfora, no permitía que lo metafórico funcionara. Tenía que ser una narración que no importara, es decir, que no le doliera al que lo estaba leyendo, cuyo elemento de tipo político ya no fuera importante para el que leía. Y entonces lo ubiqué en el siglo I antes de nuestra era, en la guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Parto. Así surgió El arma secreta, que sí escribí ya estando en Miami. Y es una suerte de cierre de todo el libro. De ese modo, se estructuró un libro en el que todo el tejido de ficción está marcado, está cruzado por elementos de la realidad más inmediata que me rodeaba. Por ejemplo, hay un cuento, uno de los relatos, fue el primero que escribí después de venir para el Centro León, ¿no? Y estuvo parado mucho tiempo porque no tenía manera de terminarlo. El relato se llama El ombligo de María B. María B por María Belisa, que era mi compañera de trabajo entonces y que hoy está nuevamente en el Centro León. Claro, el personaje no tiene nada que ver con María Belisa. Lo que me gustó fue el nombre. Yo estaba tratando de escribirlo y estábamos bromeando, y de pronto empezamos a bromear porque le habíamos visto el ombligo ahí a Estrella y estaba María Belisa, y eso se juntó y se metió dentro del relato, aunque ni Estrella ni María Belisa tienen nada que ver con el relato. Este fragmento que les voy a leer, bueno, el relato es la historia de un profesor de sociales dominicano en la capital que le han descubierto un tumor en la cabeza, en el lomo yugular, y le han dicho que hay que operarlo, pero que el 80% de las posibilidades es que él no pueda rebasar esa operación. Y este profesor pues realiza una suerte de periplo acompañado por una muchacha que él conoció en Bonao, porque es de Bonao el tipo, que él la conoció muchos años antes y que se encuentra de momento. Entonces hacen un periplo y él pues al tener esta enfermedad, de pronto se le desata y aquí está el elemento insólito. Él empieza a sentir que puede escuchar el sonido de las personas, el sonido interior y de las cosas. Las cosas y las personas tienen un sonido peculiar, cada una tiene uno distinto, y él podía escuchar el sonido, y todo el relato está marcado sobre ese hecho, que él oye el sonido de las cosas, interno de las cosas. Y en un momento determinado del periplo llegan hasta el monumento a los que justiciaron a Trujillo. Recuerden que este narrador es un individuo que está marcado para morir. Él sabe que va a morir. De hecho, la experiencia es totalmente real. Yo pasé por esa experiencia en Santo Domingo. Gracias a Dios y a los médicos cubanos
no fue así, pero yo pasé por esa experiencia, la de saber que estaba marcado, tenía un tumor en la cabeza y estaba marcado para morir. Dice, también en el monumento, mientras subimos los 3 peldaños hacia el monumento, me advierto que debo permanecer bien atento para no tocar las esculturas y los relieves. Si algunos vivos se gastan a veces esos ruidos de espanto, ¿qué puede esperarse de los muertos bajo suplicio? Caminamos entre las figuras grises, hinchadas. Ella observa los brazos de mármol que en la parte frontal del conjunto alzan un cuerpo también de mármol. Yo miro hacia el mar infinito que sirve de respaldo al monumento. Siempre me ha estremecido la violencia indefinible de este lugar, el mar al fondo, los vehículos que cruzan a toda velocidad por el frente, el viento contradictorio que revuelve el espacio. ¿Sabes qué lugar es este, verdad? Le pregunto con un tono de guía de museo que me encantaría no haber usado. Aquí fue donde mataron al dictador. La escuela nos trajo una vez cuando estaba en 6º grado y ese viaje no se me olvida porque nunca había visto la capital y después nos llevaron al acuario. Hace silencio. Recordaba el lugar distinto, no sé, más grande, más impresionante, más guau. Se acerca a la pared de la que brotan grises rostros del espanto y lee la placa de bronce. Espero a que termine. ¿Qué te parece? Le pregunto. Fueron muy valientes. Digo, los que mataron al dictador. Nada, les tocó sacrificarse. Abarco el conjunto escultórico con un movimiento de los brazos. Esto es lo que la gente muestra, lo que decimos delante de los otros. Ahora ven. Le ayudo a pasar por encima de la cerca bajita del costado, quizás 1,5 pies de altura. Tal y como temía, mientras caminamos sobre la hierba crecida rumbo al mar, el ruido de mi cabeza se va haciendo más definido y desagradable. No el del mar, ese apenas se escucha de tan quieta que está el agua hoy. Me refiero al otro, al que viene desde el brocal de piedras hacia el que nos desviamos antes de llegar al precipicio. De lejos parecería un pozo abandonado al que comienza a faltarle un lado del brocal, pero de cerca es otra cosa, y a medida que nos acercamos, el ruido de cadenas que se arrastran y chocan entre sí es tan fuerte que casi me impide oír el resto de los sonidos. Es una cueva que empieza allá abajo, en el mar, y brota aquí arriba. Le explico sin soltar su codo. Asómate, no tengas miedo. Se inclina agarrada de mi brazo, mira luego irregular las rocas salientes a lo largo de todo el descenso. Esto es lo que la gente siente, lo que no confiesa delante de los demás, le digo. Se ve que pasa trabajo para reprimir los deseos de reír. A lo mejor le soné como un predicador. ¿Quién quita? Con ese ruido sonando dentro de mi cabeza. Guácala, huele feo, confiesa de un golpe y deja que la risa la recorra por dentro. Una risa otra vez silenciosa, como si la alegría le provocara hipo. Son las vísceras, los pellejos, las cabezas de chivo que la gente tira ahí dentro. Mira esas tripas que quedaron sobre la segunda roca a la derecha, aquella. Deben de ser de esta mañana temprano, o como mucho de ayer por la tarde. Ella vuelve a mirar hacia abajo, ahora seria. ¿Y qué es? ¿La gente de por aquí no tiene donde botar los desperdicios? No, le digo, son ofrendas, regalos que las personas traen para que el dictador los ayude a curarse o cure a un familiar de alguna enfermedad terminal. Hay también hombres que vienen cuando nadie puede verlos a pedirle que los libere de la impotencia o que les enseñe cómo controlar a la mujer demasiado salida del tiesto. Acuérdate que el dictador tenía fama de macho, el chivo le decía. Ella me mira con expresión confusa y yo pienso que necesito alejarme del ruido, me está matando. ¿No era del equilibrio de lo que hablábamos en el camino? Le pregunto, y no precisamente porque esté buscando respuesta. Allí, señalo hacia el monumento, vamos a decir lo que debemos, lo que está bien y es correcto. Aquí venimos a ser como realmente somos. Este es un lugar para los desesperados y a ellos no les interesa si el dictador fue bueno o fue malo, si mató a 3 o a 3.000. Para ellos lo único urgente es vivir un poco más, huir de la muerte o del ridículo, no importa cómo sea, ni a quién tengan que agradecerse. En fin, vean cómo la realidad
se va tamizando a partir de la situación de la persona que narra. Hay un segundo relato, debía haber un libro por aquí, ya lo encontré. Hay un segundo relato que se llama Rebeliones y que también escribí estando ya aquí en el Centro León. Fue en el periodo de las rebeliones en el mundo árabe, ahí cuando todo el mundo se empezó a levantar, ¿verdad? Fue en ese periodo lo escribí. El cuento es un ingeniero, así como Jaime, que está trabajando en la reconstrucción del aeropuerto del Cibao. ¿No? Están reconstruyendo 2 salas del aeropuerto y él está al frente de esa. Y es un tipo que tiene tanto trabajo como nosotros teníamos entonces en el Centro León, ¿no? Y por supuesto tiene serios problemas familiares, porque nunca está en su casa, ¿no? Siempre, no está nunca los fines de semana, no llega tardísimo en la noche y ese tipo de cosas. Y de pronto en su casa, en una habitación de su casa, que es la habitación de los huéspedes, aparece un pájaro azul. Y ese pájaro azul ni vuela ni nada, lo único que hace es caminar por las paredes. Camina por las paredes, nada más. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces la aparición de este pájaro azul desencadena una cantidad de hechos que llevan, bueno, a un montón de cosas, ¿verdad? Esa cosa insólita de un pájaro caminando por las paredes de un cuarto, siempre el mismo, siempre el mismo. De modo que llega un momento en que él llega al aeropuerto, se encuentra con un verdadero desastre, como en todos estos trabajos donde las metas, cuando se ponen, ya están incumplidas y los trabajos son para mañana, ¿verdad? Y así. Y entonces, bueno, él va a una reunión, lo llaman a una reunión porque hay un problema gravísimo y ya él está harto, porque además tiene unos problemas terribles con su mamá, con su mujer, en fin. Dice, y lo llaman a una reunión porque hay una catástrofe en la construcción. Dice, de la reunión no podría decir mucho, la verdad. Estábamos todos los miembros de la Junta, a los que se sumaban mis 3 coordinadores de sección, y lo último que recuerdo con total conciencia de mí fue la forma delicada en que el director acarició la tela suave y brillante azul cobalto que llevaba enrollada al cuello debajo de la camisa y el saco. ¿Verdad? Ustedes conocen a alguien que lleva una bufanda así siempre, ¿verdad? Yo también. Cuando dijo el director, circunstancias alarmantes y que debieron ser previstas han obligado a convocar esta reunión urgente, yo me había sumergido en el zumbido tenue del aire acondicionado, desde cuya delicada densidad observé completamente desconectado el furioso cruzar de invectivas y explicaciones que como proyectiles envenenados contaminaban de amenaza y miedo el espacio refrigerado. Preguntas por el estilo de ¿cómo puede explicarse que todos los cronogramas estén atrasados? Y afirmaciones como las obras tienen que estar terminadas para Semana Santa, no importa que llueva, truene o ventee, me hacían recordar que yo estaba obligado a reaccionar. Pero era muy entretenido ver a toda aquella gente agitarse poseída por una epilepsia ridícula, como si fueran un grupo de muñecos privados de control, y entre ellos y yo nunca se hubieran cruzado sentimientos de amistad, despecho, odio, solidaridad. En ese estado me encontraron la mirada frontal y las palabras del director, que me dijo: como subdirector encargado de la infraestructura, usted es el máximo responsable de los trabajos de ampliación. Dígame, ingeniero, me gustaría oír lo que está pasando, lo que está pensando de toda esta situación. Pude haberle recordado que me opuse desde el principio a que se ampliaran al mismo tiempo las alas este y oeste del aeropuerto. O pude haberle dicho: director, pienso que no importa cuánto uno se esfuerce, no importa que deje la mitad del alma aquí cada día de trabajo, en este lugar, cuanto uno haga, estará siempre mal hecho. Pero eso me hubiera obligado a dar muchas explicaciones. Preferí decirle: ¿sabe qué, director? Estaba pensando en un pájaro. Y como sus ojos se dilataron más allá de lo aconsejable,
y la tela enrollada al cuello literalmente pasó del azul cobalto al morado, me apresuré a rematar el intercambio. Sí, director, pensaba en un pájaro azul que se empecina en caminar por las paredes de una habitación sin razón aparente, nada más por la simple pendejada de caminar. ¿Puede usted hacerse una idea, señor director? A mí a veces me hubiera gustado haber podido responder una cosa así. Pero la verdad, pero como no lo pude hacer en la realidad, me tomé la venganza en la ficción, porque eso es la realidad de la ficción. En ese mismo cuento, más adelante, bueno, el tipo lo botan, por supuesto, del trabajo, claro, como se podrán imaginar. Y el tipo se sube allá, ¿cómo se llama lo que está allá arriba en la montaña? Que íbamos mucho allá arriba a comer y a beber. ¿Qué está ahí? No, allá en la otra cumbre, donde se va para la playa. En Cafeto. El tipo se va a Cafeto solito y se queda ahí y pega a beber en Cafeto tranquilo, hasta que su asistente lo llama, ¿no? Él no ha levantado llamada, pero es la llamada del asistente y esa la levanta. El asistente le dice, ingeniero, bueno, no le dice ingeniero porque ella no le dice ingeniero, siempre le dice jefe, ¿no? Y él le dice a ella jefa, ¿verdad? Y entonces ella le dice, baje, nos vemos en Sabrás, ¿no? Y bueno, se encuentran en Sabrás, ¿verdad? Y ahí tienen este diálogo que yo les voy a leer ahora. Ella le dice, ya están conversando en Sabrás, ella le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora, jefe? En casi 8 años trabajando juntos, no recuerdo haberla oído hablarme de otra forma que no fuera usando ese plural inclusivo. No sé, lo más seguro, vivir unas semanas de las prestaciones que me debe el aeropuerto y buscar trabajo, un trabajo que pueda ser de 8 a 5. Eso se entiende, pero ¿y la familia? Dice, ni idea, ya habrá tiempo de pensar en eso, porque ya en ese momento la mujer se fue de la casa, la mamá se fue de la casa y ya él está solo en la casa, todo el mundo se fue. Ya habrá tiempo de pensar en eso. Movió la cabeza como para hacerme notar su pelo recién cortado a la altura de los hombros y se limpió los labios con una servilleta. Hace como 2 semanas, el ingeniero Saldívar, el de la constructora norteña, me habló de que andaba buscando un ingeniero calculista, trabajo de burós, ya sabe. Lo llamamos y le preguntamos, dice, llámalo, a lo mejor sale algo por ahí, y le tiré un guiño. Por cierto, es curioso, pero cada vez que le hablo del pájaro azul a otra persona, pasa algo inesperado. María del Carmen, que es la asistente, movió la cabeza nuevamente y sonrió. Me hizo pensar que iba a soltarme la frase con que habitualmente saluda a la gente en el aeropuerto. Tire para adelante fulano, pero no fue así. ¿Quién dice tire para adelante fulano en el Centro León? Don Nelson, correcto, pero no fue así. Digamos que ocurre un cambio, jefe, así se oye mejor. Y a propósito de los cambios, ¿vio? El presidente de Egipto dice que no renuncia ni que le peguen candela. Parece que mandar crea adicción. Bien, hay un cuento que es el primero de todos en el libro, que se llama El arte de roncar. Este cuento salió de una idea que a mí me fascinó. Me agarró un día y empezó teniendo 2 páginas. Es muy simple. En un barrio, de pronto, de noche, de entre 2 y 4 de la madrugada empieza a oírse un ronquido. Y a lo largo de todo el relato, este relato fue finalista en el concurso iberoamericano de cuentos Juan Rulfo, que convocaba, que ya no lo hace, Radio Francia Internacional. Y entonces ese ronquido comienza a transformar todo aquello y pasan las cosas más increíbles que se pueden imaginar. En este fragmento Saldívar vuelve a aparecer, pero ahora se llama Rosendo, para que tengan una idea de cómo todo el nivel de imaginería que sale a partir de un simple ronquido que se escucha de madrugada, ¿verdad?
por el cual después hay muertos y todo ese tipo de cosas. Dice, esa noche el señor Rosendo, que es la nueva versión de Saldívar, tomó una dosis, en este caso Saldívar es un cobrador de cuentas por pagar. Sí, es un perro que cobra cuentas por pagar, deudas. Esa noche el señor Rosendo tomó una dosis doble de diosmina y se metió temprano en la cama, dispuesto a enfrentar los pésimos augurios del calor que sentía subir por su pierna izquierda. Porque a la tipa que se supone que es la que ronca, nadie sabe ciertamente si ella, se la llevaron presa. Vino la policía y se la llevó presa. Ya allí hay muchos conflictos con el ronquido, ¿verdad? Y se la llevaron presa. Entonces esa noche, bueno, no se sabe lo que va a pasar con el ronquido. Y todo el mundo está erizado, suponiendo que no va a haber ronquido esa noche, ¿verdad? Dice, en efecto, el señor Rosendo se removió durante horas, molesto por el zumbido del ventilador, las alarmas de los autos que a veces se disparaban afuera, la consistencia de las sábanas demasiado ásperas y sobre todo tratando de no cambiar la posición, de evitar el calambre que taladraba su cintura y bajaba por ambas piernas a apoyarle la planta de los pies. No supo cuándo se durmió, pero sí recordaba después que había sido un escabroso perder la conciencia hasta caer en la paz de un sueño donde mucha gente a su alrededor bailaba al ritmo de sus ronquidos. Cómo reía Yocarla, su difunta esposa, y reía el propio señor Rosendo, que roncaba y al mismo tiempo se divertía viendo divertirse a los demás con sus ronquidos. Una alegría mucho mayor, mucho más auténtica, sin dudas, que la euforia excesiva de la doctora Carmen al declarar la noche libre y sentarse frente a la mesa llena de papeles en su estudio, con el litro de Johnny Walker etiqueta negra en la mano, allí sentada, viendo vaciarse la botella como si fuera un objeto ajeno a ella, sin ánimo para poner música en la laptop, sintió cuando su marido entró al apartamento y siguió hacia la habitación de ambos. No sin un poco de remordimiento, se alegró de que su hermana se hubiera llevado a los muchachos de vacaciones para California. Justo a la 1:30 fue para el cuarto, tratando de pasar lo más lejos posible del balcón, y se acostó completamente desnuda, abrazada a la espalda del marido. Nunca logró concentrarse en lo que hacían, y fueron al menos 3 las veces en que ella detuvo el toqueteo para preguntarle: ¿oíste ese sonido? ¿Qué será?, antes de que el hombre perdiera la erección y el interés. Tampoco don Antonio pudo concentrarse esa noche. Daba vueltas por el penthouse, prendía el equipo de música, lo apagaba, sacaba del librero la biografía de no recuerdo cuál músico, escrita por un tal Salomón, no entendía las líneas que tenía delante de los ojos, y ya cerca de las 11 tuvo la idea de llamar a sus compañeros músicos de la orquesta sinfónica. Fue un desastre. Los pocos que contestaron al teléfono le hablaban en un tono hosco o demasiado conciliador, así que él cerraba la comunicación como un vete al carajo mameluco o algo peor. Faltando un cuarto para las 2 de la madrugada, no pudo más. Agarró la silla plástica y fue a sentarse en el balcón. En posición de tocar el cello, buscó con el arco imaginario el sonido tal y como había resonado tantas madrugadas antes, como seguía vibrando en su cabeza, y caramba, de pronto comenzó a escucharlo. Sintió venir el ronquido al encuentro de las notas inusitadas que él pisaba en el invisible diapasón de su sensibilidad. Durante 2 horas la comunión fue perfecta, única, y al final don Antonio avanzó hacia la cama prácticamente en trance. Junto a las 4:05 de la madrugada se echó a dormir hasta la tarde siguiente. Eso fue lo que él me dijo, casi con estas mismas palabras. Por último, para que vean cómo entra la realidad real en la ficción, hay un pequeño relato, es el más pequeño después del principio, que se llama Imperfecciones. Es un relato que yo pude haber ubicado aquí, mientras trabajaba en la República Dominicana, y es el relato de un tipo que empieza a preocuparse por cosas tan inútiles como el excesivo trabajo. Se mete dentro de eso, hace del trabajo una suerte de religión y se va olvidando del resto de la vida, que en realidad es lo que importa y no el trabajo con el que se gana el dinero que debe de ser para vivir.
hasta que finalmente termina por desvanecerse. Es decir, se va desvaneciendo hasta que se hace invisible, deja de verse. Se llama imperfecciones y está situado en Cuba. Pero claro, esa realidad para mí no estaba en Cuba, esa realidad para mí estaba aquí, ¿verdad? Pero así es la realidad de la ficción. Dice, el tío Daniel jamás volvió a ser el mismo después que rompió aquella broca. En la refinería nadie se explica cómo pudo usar una de acero al carbono cuando el trabajo requería la de metal duro. Eso dijo mi padre. Misterios, agrego yo, que los hay en todo y para todos. El caso es que al lunes siguiente el tío Daniel se negó a salir para el trabajo y fue entonces que nos enteramos de lo ocurrido. Él, usualmente tan alegre y metiche, caminaba por la casa como mirando hacia un lugar muy confuso que estaba dentro de sí mismo, y mi madre no tuvo más remedio que resolver un certificado con el médico de la familia donde se diagnosticaba que el tío Daniel sufría serios desórdenes hepáticos. Admito que en los primeros días me alegró estar a salvo de sus burlas por los libros de Mariquita que según él yo leía, pero casi enseguida sentí que extrañaba el movimiento constante de sus manos pequeñas y ágiles como arañas. Ahora colgaban paralizadas, vacías del poder que antes les había permitido arreglar lo que fuera en un abrir y cerrar de ojos, desde un tomacorriente hasta un tractor. Creo que esa fijación me hizo ser el primero en darme cuenta de que había comenzado a diluirse. El tío Daniel iba haciéndose cada vez más tenue, y llegó el día en que fue posible ver el mar a través de su espalda desnuda, mientras él miraba por horas hacia allá lejos, donde humea la torre de la refinería. Cuando mi madre y el primito le preguntaban qué estaba pasando, solo conseguían de él un silencio y ya de última un balbuceo de borracho, donde palabras como roca, toca, loca, boca se atropellaban con fragmentos del himno nacional o alguna canción de José José, cantante que siempre le había gustado con locura. Fue mi padre quien nos explicó que, de haberlo obtenido ese año, el tío Daniel hubiera sido el único técnico de la refinería en ser vanguardia por 16 años consecutivos. Lo explicó el día en que encontramos su ropa tirada en el piso del balcón y supimos que el tío Daniel se había desvanecido por completo. Era un gran técnico, explicó mi padre, y a él se le podía creer porque nunca se habían llevado bien. De hecho, no se hablaban desde el último día en que discutieron, hace un par de años quizás, y mi padre le gritó que la desgracia de esta familia había comenzado cuando el tío Daniel regresó con su hijo a vivir en la casa y a meterse en todo. No dijo más mi padre. Supongo que fuera porque el primito y yo estábamos delante, pero tampoco hizo falta. En esta familia hasta las gallinas saben que el difunto tío Daniel encontró a su mujer con otro tipo en el apartamento que le había dado la refinería cuando salió vanguardia por 10ª vez consecutiva. Fue entonces que vino a vivir con nosotros y trajo al primito. Y ¿saben lo peor del caso? Chismeaba mi madre a veces con las vecinas. Lo más duro, decía, era que aquella madrugada el tío Daniel no debió estar de guardia. Se había ofrecido voluntariamente para cubrir la ausencia del tipo que encontró en su cama con su mujer. Ahora eso ha dejado de ser lo peor. No lo son ni siquiera los cuentos que debemos repetir cada vez que llaman de la refinería preguntando por él, o viene la gente del censo a verificar las bajas en la libreta de abastecimiento. Nada puede ser tan duro como ver a mi madre y al primito dando brazadas por toda la casa, esperanzados en tropezar con algo sólido, un resto minúsculo aunque sea, de lo que antes fue el tío Daniel. Por último, y ya que estamos hablando de la realidad, para que vean qué difícil suele ser la realidad y cómo la realidad real es más poderosa incluso que la ficción. Hace 3 semanas, más o menos, yo me fui en Miami a The Home Depot, las descomunales ferreterías, la cadena que hay en Estados Unidos. Yo iba buscando un tornillo con su barandela, porque mi mujer me había dado la encomienda, algo para mí terrible, de poner un espejo contra la pared. Para mí eso es algo así, nunca quedan derechos, es un problema. Cuando llegué y me paré delante de un estante que tenía como 200 metros de tornillos,
yo quedé estupefacto. Yo no tenía idea en toda mi vida de que hubiese tantos tipos de tornillos distintos. Aquello era una cosa terrible. Y un empleado que me vio la cara con que yo miraba todo aquello como si fuera un marciano, se me acercó y me dijo, ¿qué deseaba usted? Cuando lo escuché, por el cantadito, me di cuenta que era cubano. Entonces le dije, mire, yo ando buscando un tornillo porque necesito esto y esto. Y bueno, no hay ningún problema. Y entonces el tipo me dio una disertación sobre los tornillos. Y ahí me enteré lo complicada que es el alma de los tornillos. Los hay de todos tipos. Es decir, los hay tornillos profundos, los hay tornillos superficiales, los hay puntudos, los hay bolos. Terrible. La fenomenología del tornillo es algo terrible. Y yo me iba hundiendo, anonadando frente a toda aquella explicación hasta que el tipo me dijo, mire, este es el tornillo que usted necesita. Y yo me agarré de aquellos tornillos como si fuera la isla que me iba a salvar de la catástrofe, porque yo me estaba sintiendo el peor ser humano del planeta, el más ignorante, el más inculto, el más indebido. Y yo agarré mi tornillo así y mire, muchas gracias, yo le doy las gracias. Y en ese momento el tipo me dice, el cubano me dice, usted es dominicano, ¿verdad? Y yo le digo, sí, yo soy dominicano. ¿Cómo lo supo? Dice, porque canta al hablar. Entonces le digo, bueno, sí, es que yo soy dominicano. Y me dice, lo que no logro determinar es de qué parte de la República Dominicana. Y le digo yo, de Cuba, yo soy dominicano de Cuba. Y él me miró, ahí sí, como diciendo, ¿y este estúpido de dónde lo sacaron? Y yo preferí no explicarle nada. Yo simplemente di la espalda, porque si yo le hubiera explicado lo orgulloso que me sentía, hubiera sido muy difícil para que él me entendiera. Porque, por cierto, me sentía profundamente orgulloso y no tenía nada que ver con los tornillos. Muchas gracias. Ya José Enrique lo había perdido, él se tragó un radito, un padrito. De todas maneras, Neue, tremenda volante. Este es el momento de nosotros, ¿no? Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, seguramente los hay. Con muchísimo gusto, estoy seguro que Pequeño se lo responderá. Así que, por favor, usted tiene la palabra. Recuerde que yo soy muy tímido, ¿eh? No me pongan en aprieto. No tenemos comentarios ni preguntas. Máximo Vega, escritor cibaeño. Fernández Pequeño, buenas noches. Tú no te has referido ni siquiera indirectamente al título al que refiere tu libro, que es A las almas secretas de Cortázar, al título y al cuento. Sí. Entonces a mí me gustaría saber si hay alguna conexión con el libro de Cortázar y con el cuento de Cortázar, si es que la hay. Si no la hay, si es algún homenaje al libro o al cuento. Porque el libro de Cortázar, hay un cuento en el libro que se llama Las almas secretas y por eso el libro se llama Las almas secretas. Si hay alguna conexión con el libro de Cortázar y con el cuento de Cortázar. Y si no la hay, bueno, no la hay. Pero inmediatamente el título refiere al título del libro de Cortázar. No hay ninguna relación. Es decir, el libro, el texto de Cortázar, que conozco muy bien, no en ningún momento estuvo ni consciente ni inconscientemente. En el libro, yo trabajo los libros de cuentos de la siguiente manera. Para mí los libros de cuentos son un proyecto, no son una reunión de cuentos. No es que escribí 8 o 10 cuentos y los junté en un libro y los publiqué, cosa que está muy bien, perdón. Es decir, eso está muy bien. No. Yo trabajo libros de cuentos que son proyectos. Tienen una unidad de sentido, pero solo de sentido. De fuera de ahí, yo me esfuerzo porque cada cuento sea completamente distinto uno respecto al otro.
por lo que Pedro Antonio Valdés siempre dice que yo no escribo cuentos, sino novelas escritas en forma de cuento. ¿Ves? Y el texto de Cortázar no me sirvió, porque de haberme servido lo habría sin duda usado. El libro pues, está en algunos momentos cerca. Por ejemplo, hay un cuento que se desarrolló en Cuba, es un cuento que yo escribí por primera vez en el 89, estando en Cuba. Lo reescribí en el 2001 en Santo Domingo. Lo reescribí aquí como en el 2007 y lo volví a reescribir en Miami en el 2013. Ese cuento le debe a José Soler Puig. De esa manera hay cuentos que se acercan más o menos a otros. La figura más clara en el cuento es Borges, no Cortázar. Porque yo andaba atormentado por El arma secreta, el cuento, que para mí yo necesitaba ese cierre al final del libro. Que el libro empezara con el cuento y terminara con el cuento, con el desarrollo de ese primer cuento. Y ocurrió, como es usual, porque estaba en República Dominicana, ocurrió lo que dije. De pronto lo insólito estalló. Yo estaba en mi casa y hacía mucho que estaba buscando el libro de cuentos de Borges que yo tenía, pero no lo encontraba y había echado un librero abajo. Y en ese momento andé diciendo, ¿cómo yo puedo escribir este cuento? ¿Cómo se puede contar esto que yo quiero contar? Y de pronto iba caminando y miré al librero y lo vi ahí. Yo había echado abajo el librero, ahí, delante de mí y a la altura de los ojos. Yo estoy seguro que Borges, desde ese lugar donde está, lo sacó de donde yo no lo podía ver y lo puso ahí para que yo lo viera. Y cuando cogí el libro y abrí el primer cuento, me dije, ya sé cómo voy a escribir el relato. Entonces, ese cuento le debe mucho a Borges, ¿verdad? Pero no hay, ni consciente ni inconscientemente, no está en esa tesitura el libro. Pero es cierto lo que él dice, hay un cuento de Cortázar que se llama exactamente así. Bien, otra pregunta, otro comentario. Bueno, si no es así, pues creo que ese resultado de que justamente la conversación que hemos tenido con Pequeño ha sido realmente amplia, ha sido un recorrido no solo por su obra, específicamente El arma secreta, sino también por las motivaciones que le han dado lugar a este libro de cuentos y a toda su obra en general. Nosotros no tenemos más que agradecerle a Pequeño el que nos haya permitido otra vez tenerlo entre nosotros, aquí en su casa, en el Centro León, donde tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia de trabajo, de esfuerzo colectivo, de proyectos conjuntos y que todavía están dejando su huella. Queremos agradecerle a Pequeño este regreso a su casa. Queremos agradecerle a todos ustedes que hayan venido a compartir con nosotros esta celebración de tenerlo nueva vez entre nosotros. Y como es habitual, los comerciales de la noche. Quiero recordarles, bueno, ustedes pueden encontrar el programa aquí en el vestíbulo del Centro León, pero solo recordarles lo más inmediato. Mañana viernes, iniciando septiembre, vamos a tener un video café mix. ¿Ustedes saben lo que es un video café mix? Pues nosotros tenemos los videos café y los vivo café, pues esto es una mezcla. A las 7 de la noche tenemos a Edwin Amarfi, Son de Verano, aquí en la cafetería del Centro León, y a las 8:30 un concierto en video de Santana. Va a ser realmente un viernes muy especial en nuestra institución. Y el sábado 6 es un sábado de encuentro familiar. Estamos arrancando a la 1 de la tarde con un bazar de artesanía que ya es algo recurrente todos los meses. Es un espacio que se espera
es un espacio que se disfruta muchísimo con la artesanía de la región. Y también tendremos en esa tarde familiar una opción para los pequeños y la familia también, los grandes, para realizar actividades creativas diferentes en estos espacios tan acogedores de los jardines y el patio caribeño del Centro León. Así que los invitamos mañana a que compartan con nosotros, el sábado a esta tarde de familia, y a que nos acompañen en todas las actividades que vamos a tener en el mes de septiembre. Muchísimas gracias y gracias, Network.